¿Alguna vez te has preguntado, quién arriesga su vida en medio del mar para salvar a otros? Pues Ben Randall es uno de esos tipos. Un rescatista de la Guardia Costera con años de experiencia, hasta que una misión sale fatal y lo cambia todo. Ahora, en lugar de estar en acción, entrena a novatos, incluyendo a Jake, un chico con talento, pero todo un desgraciado. Entre entrenamiento, rivalidad y rescates extremos, llega una misión donde ambos pondrán a prueba lo que han aprendido. La historia comienza presentando a Ben Randall, un experimentado nadador y rescatista de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Ben es considerado el jefe de jefes dentro del servicio debido a su alto número de rescates exitosos en condiciones extremas. Sin embargo, ser una leyenda tiene sus sacrificios. Su trabajo lo ha llevado a descuidar su vida personal y su esposa, Helen, está cansada de vivir con la incertidumbre de si su esposo regresará con vida de sus peligrosas misiones. Una preocupación bastante aceptable debido al gran riesgo que conlleva cada misión. Ben está en la ruina, a punto de perder su matrimonio. Él jura que no puede caer más bajo, pero en realidad está por suceder lo peor. Resulta que Randall y su equipo responden a una llamada de auxilio de un barco atrapado en una tormenta feroz, por lo que se preparan para ir a asistir. Al llegar al lugar, encuentran a los tripulantes aparentemente sin vida flotando en el agua. Ya estaban por irse, pero de repente uno de los supervivientes dispara una bengala para señalar su presencia. El equipo de rescate de Ben actúa de inmediato, pero en medio de la operación ocurre una tragedia. El helicóptero en el que viajaban sufre una falla y se estrella en el mar. En el impacto, todos los miembros de su equipo pierden la vida, excepto Ben, quien es rescatado con vida pero queda devastado por la pérdida de sus compañeros. El tipo, gracias a Dios, salió vivo, pero eso no quiere decir que no haya sufrido daños. Ben es hospitalizado y diagnosticado con estrés postraumático. Por este motivo, sus superiores deciden retirarlo temporalmente del servicio activo. Pero no lo despiden. La gran leyenda no puede ser tratada de esa manera. En su lugar lo asignan como instructor en la Escuela A de rescate de la Guardia Costera en Luisiana. Aunque Ben no está entusiasmado con la idea, no tiene otra opción más que aceptar la nueva tarea. Su llegada a la academia marca el inicio de una nueva etapa en su carrera, aunque todavía lucha con la culpa de haber perdido a su equipo. Aquí es donde conocemos a nuestro gran protagonista, Jake Fisher, un joven y talentoso nadador con una actitud arrogante que llega a la academia junto a otros reclutas. En la película se rumora que hasta le gustan las fiestas de un tal Derry, pero no sé a qué se refieren. Desde el principio, Jake demuestra ser un imbécil confiado y ambicioso, creyendo que su habilidad como nadador olímpico lo convierte en el mejor candidato para el programa de rescate. Sin embargo, su actitud prepotente no pasa desapercibida por Ben. El chico no le cayó bien a la leyenda. El entrenamiento en la academia no es fácil, es extremadamente exigente y diseñado para seleccionar solo a los mejores. Randall, con su estilo duro y disciplinado, pone a prueba a los reclutas con ejercicios físicos agotadores, simulaciones de rescates y pruebas de resistencia en el agua. Jake es arrogante, sí, pero responde con su talento. El tipo destaca entre los demás. Su obsesión por romper los récords de Ben y demostrar su superioridad lo hace chocar constantemente con su instructor. Ben, en lugar de felicitarlo, lo presiona aún más y lo somete a retos aún más complicados. A medida que avanza el entrenamiento, los reclutas comienzan a enfrentarse a situaciones que simulan las condiciones extremas en las que trabajarán como rescatistas. Ben les enseña que el trabajo no solo consiste en nadar rápido o ser físicamente fuerte, sino en tomar decisiones difíciles bajo presión y, sobre todo, en estar dispuesto a sacrificarse por la vida de los demás. ¿De qué sirve que seas el más fuerte y veloz si cuando estás en una situación de vida o game over te paralizas por el miedo o no sabes qué hacer? En una de las pruebas más intensas, Ben somete a Jake a un ejercicio de resistencia en agua helada, con el propósito de enseñarle humildad y la importancia del trabajo en equipo. Ben sigue poniendo a prueba a los chicos y a Jake, mientras este último comienza a darse cuenta de que ser un rescatista es mucho más que batir récords o demostrar su habilidad en el agua. Jake empieza a aprender lecciones de humildad y sacrificio, aunque todavía le queda un largo camino por recorrer para convertirse en un verdadero rescatista de la Guardia Costera. Hasta acá todo bien,
pero apenas están sentando las bases para los desafíos que vendrán a partir de ahora. Y todavía queda la duda sobre si Jake podrá superar lo que se viene. La relación entre ambos sigue siendo tensa, pues Jake todavía está obsesionado con superar los récords de Ben, mientras que este último trata de inculcarle la importancia del sacrificio y el trabajo en equipo. Jake demuestra una habilidad excepcional, pero Randall sigue retándolo, buscando que entienda que en el mar no se trata de ser el mejor, sino de salvar vidas sin importar el riesgo personal. Mientras tanto, la vida personal de Ben continúa desmoronándose. Su esposa, Helen, sigue firme en su decisión de divorciarse, ya que está cansada de vivir en segundo plano detrás del deber de su esposo. Aunque Ben trata de recuperarla, es evidente que el daño en la relación es irreparable. Y una relación es de dos, y cuando uno solo no quiere, ya casi todo está perdido. Esta situación, sumada a los recuerdos del accidente en el que perdió a su equipo, están haciendo un desastre en la cabeza de Ben, haciéndolo cuestionar su lugar en la Guardia Costera. Básicamente, el tipo está sufriendo el síndrome de impostor, olvidándose de que es una leyenda. A medida que el curso de entrenamiento llega a su fin, los reclutas enfrentan su prueba final, un rescate realista en una piscina de entrenamiento que simula una tormenta en alta mar. Durante la prueba, Jake se encuentra en una situación crítica cuando su compañero de equipo entra en pánico y lo arrastra hacia abajo, casi ahogándolo. Sin embargo, logra mantener la calma y salvar a su compañero, demostrando que es el mejor de la academia. Tras completar el entrenamiento con éxito, Jake y los demás reclutas se gradúan y son asignados a distintos equipos de rescate. Jake es destinado a un equipo profesional activo, donde finalmente entra en acción en misiones reales. Su primera misión es junto a Ben. Ahora, maestro y pupilo se enfrentan a un rescate complicado en aguas gélidas, donde demuestran sus habilidades. Debido a su estrés postraumático, Randall se paraliza en la misión. No obstante, en esta fase, Jake empieza a aplicar todo lo que Ben le enseñó, lo que lo lleva a tener éxito en la misión y a ganarse el respeto de sus compañeros. Ben está sumamente decepcionado de su desempeño, por lo que decide echarse a un lado y retirarse. En un momento, Jake es enviado a una misión de rescate extremadamente peligrosa. Un barco pesquero ha naufragado en medio de una tormenta feroz y ambos deben rescatar a los tripulantes en condiciones casi imposibles, y todo sale bastante mal. Jake se encuentra en peligro y está a punto de ahogarse. Ben se entera y sale rápidamente para rescatar a su pupilo, que poco a poco comienza a verlo como un hijo. Y llega al sitio y logra salvarlo. Lamentablemente, lo peor ocurre. Durante la operación logran salvar a la mayoría de los marineros, pero un momento de tensión ocurre cuando Jake y Ben quedan atrapados en el barco a punto de hundirse. En el último esfuerzo, Ben ayuda a Jake a subir al helicóptero de rescate, pero cuando Jake intenta sujetarlo para salvarlo, el arnés de Ben se suelta. Sabiendo que su peso podría hacer que ambos caigan, Ben toma la decisión de soltarse voluntariamente y caer al océano. Jake intenta desesperadamente salvarlo, pero no lo logra. Nuestra leyenda desaparece en el mar, sacrificándose para asegurar la vida de Jake y los demás rescatados. En una crisis debido a la pérdida de su mentor, Jake regresa a la base con un profundo sentido de responsabilidad. A partir de ese momento, Ben se convierte en una leyenda dentro de la Guardia Costera, y su legado sigue vivo a través de las vidas que salvó y las enseñanzas que dejó. En la escena final, Jake es visto realizando otro rescate, ahora completamente transformado en un rescatista ejemplar. En un momento se entera de la leyenda del guardián, un hombre que siempre asiste a las personas que necesitan ayuda en el mar. Otras personas lo llaman la última esperanza. Jake sonríe porque sabe que ese supuesto guardián es su antiguo maestro. La película concluye con un excelente tributo a los hombres y mujeres de la Guardia Costera, destacando su valentía y dedicación en salvar vidas en el mar, a menudo arriesgando la suya propia. Pero quiero saber lo que opinas. ¿Qué piensas de esta película? ¿Serías capaz de trabajar como socorrista? Comenta, estaré leyendo lo que escribas. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Suscríbete si quieres más contenido sobre tus historias favoritas. Hasta la próxima.